Bienvenidos a Un Café con Fe, un espacio para pensar juntos. Hoy tenemos presente el desafío que enfrenta el planeta, una crisis climática que ya no se anuncia, se vive. Eventos extremos, lluvias intensas y territorios cada vez más vulnerables ponen a prueba la capacidad de adaptación de las sociedades y la responsabilidad de las decisiones públicas. En Colombia, emergencias recientes como las inundaciones en Córdoba recuerdan que el cambio climático también es asunto local, social y humano. Hoy en Un Café con Fe analizamos qué está ocurriendo, por qué está pasando y qué decisiones urgentes deben tomarse para proteger el presente y el futuro. La pregunta que guía esta conversación: ¿estamos preparados para convivir con un clima que ya cambió? El cambio climático ya no es una proyección futura, sino una realidad medible en fenómenos extremos cada vez más frecuentes. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señala que la temperatura media global ha aumentado alrededor de 1,1 grados centígrados respecto a la era preindustrial, intensificando lluvias severas, olas de calor y sequías prolongadas en distintas regiones del planeta. En la misma línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que, de no reducirse de forma sustancial las emisiones, los eventos climáticos extremos podrían incrementarse significativamente en las próximas décadas. En América Latina, estos efectos se manifiestan con especial impacto social. En Colombia, las lluvias intensas han generado emergencias recientes en departamentos como Córdoba y Nariño, donde inundaciones han afectado viviendas, infraestructura y medios de subsistencia de miles de familias, evidenciando la vulnerabilidad territorial frente a la variabilidad climática. La crisis climática redefine hoy la relación entre desarrollo, gestión del riesgo y bienestar social. Ante este panorama, surge una inquietud clave. ¿Estamos preparados para adaptarnos a un clima que ya está transformando la vida cotidiana y el futuro de los territorios? Y para hablar del tema, hoy nos acompañan dos invitados especiales. Julio César Pulido, ex subsecretario de Ambiente, bienvenido a Un Café con Fe. Muchas gracias, bienvenido y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y Karen Alarcón, ingeniera ambiental, bienvenida a Un Café con Fe. Gracias, Andrés, por tu invitación, muchas gracias. Bueno, Julio César, ¿cómo deberían prepararse las ciudades, las grandes ciudades y bueno, el país en general para este cambio climático en materia de lluvias y olas de calor intensas? Bueno, lo primero es que nos cogió el tiempo con las decisiones estructurales. Lo primero que hay que hacer es realmente hacer una reestructuración a nivel normativo e integrar los temas de riesgo medio ambiente en un solo bloque que le dé coherencia a cómo ocupamos territorio en nuestras ciudades. De segunda eje importante, el tema de presupuesto. Cuando llegamos ya a renovar ciudades, a hacer renovación, a adaptarnos y a hacer este tipo de temas, obviamente a la sociedad le cuesta y le cuesta en dinero, y realmente las partidas presupuestales que tienen las ciudades para estos temas no son las más altas. Y de tercera manera, en sistemas de alertas tempranas. No podemos llegar únicamente a atender emergencias, sino que tenemos que anticiparnos, y eso hoy nos genera un desafío en el manejo de data y en el manejo de monitoreo. Bueno, Karen, ¿por qué los países tropicales son más propensos precisamente a estos impactos y cambios climáticos? Precisamente como los países tropicales, su ubicación geográfica están más hacia las costas, entonces vemos que uno de los fenómenos del cambio climático es el aumento del nivel del mar, y también todos los ciclones y todo lo que se hace en el trópico, la parte climatológica, es lo que hace que estas ciudades o estos países sean mucho más vulnerables al riesgo climático. Okay. Bueno, Julio César, usted habla de temas presupuestales. ¿El distrito y la nación sí están de acuerdo con los temas presupuestales para mitigar estos impactos y la ola de emergencias que producen este impacto climático, el tema de desastres, el tema de prevención? Bueno, lo primero es que el tema presupuestal no es únicamente gastar para atender la emergencia, sino es tener toda una planeación y un soporte de planeación. Por el Sistema Nacional de Regalías, creo que alrededor de más de 2.5 billones se han gastado en temas que tienen que ver con adaptación y mitigación a cambio climático. Pero estos grandes proyectos,
esos grandes diseños de proyectos de adaptación carecen de tener proyectos de largo plazo en el país. No es una planeación que hayamos aprendido y que rija hoy, digamos, las grandes apuestas de desarrollo, así como en algún momento son las vías, los aeropuertos, pero la infraestructura para adaptación a cambio climático necesita llegar a ese nivel de desarrollo. Karen, ¿qué factores ambientales nos explica la situación de Córdoba, todas estas inundaciones? Bueno, básicamente, como lo estaba mencionando el doctor Julio, nosotros en Colombia tenemos un problema estructural que va desde la planeación, que seamos más reactivos que preventivos, y también que en la mayoría no se cumplen lo estipulado en los planes municipales de gestión del riesgo. Entonces, lo que pasó en Córdoba es que primero es una planicie aluvial, también han habido unas modificaciones de los ecosistemas que les han traído esas consecuencias, como también es la parte del mal manejo de las ciénagas, y también nosotros debemos entender que el agua es un factor predominante, entonces debemos convivir y también adaptarnos y hacer las estructuras, crecer estructuralmente de acuerdo a las condiciones sociogeográficas que se encuentran en el territorio. Bueno, pues nosotros le preguntamos al líder del sistema de gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Hábitat respecto a la preparación del país para la adaptación climática y gestión del riesgo, y esta fue su respuesta. Aquí podemos decir que Colombia ha tenido avances importantes en los últimos años. Hoy el país cuenta con una estructura normativa, institucional y técnica que le permite planificar la adaptación al cambio climático y gestionar el riesgo. Asimismo, dispone de entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y pues aparte el IDEAM. Estas instituciones permiten monitorear y hacer seguimiento de las amenazas ambientales que incorporan pues que se asocian a todo este tema de gestión del riesgo y nos permiten tomar decisiones y orientarnos frente a estos fenómenos que vienen surgiendo. Sin embargo, pues considero que el principal reto es lograr llevar esta planificación y estas herramientas a territorio, porque aún existen comunidades altamente vulnerables pues a muchos fenómenos como hemos presenciado en el último mes en Colombia. Julio César, ¿cómo integrar gestión del riesgo, política ambiental en una sola estrategia? Mira, nuestra historia nos ha hecho hacer planeación desde el punto de vista de lo que ha pasado atrás. Y hemos aprendido a hacer diagnósticos sobre los problemas, pero en este momento y más en gestión de riesgo necesitamos hacer prospectiva. Y eso se hace hoy con técnica y con modelamiento. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, para esta época, para estos meses, lo que llueve normalmente son 400 milímetros. En 24 horas llovieron 180 milímetros, fue la precipitación. Hoy deberíamos estar preparados para responder estos eventos, pero además para detectarlos. No es únicamente hacer pronóstico de lluvia, es hacer predicción climática para poder tener una respuesta adecuada a la vulnerabilidad de un territorio. Entonces creo que el desafío más grande es dejar de ver los diagnósticos de lo que pasa y llevar al Sistema Nacional Ambiental y de Emergencias a hacer prospectiva y mejorar los recursos y focalizar las acciones en tiempo real. Bueno, Karen, el tema de la deforestación, ¿qué tanto influye y el uso del suelo precisamente en esta crisis emergencia climática? Bueno, actualmente nosotros ya tenemos, según las estadísticas, la deforestación en la Amazonía son 2 veces el tamaño de España, así como podemos hacer esa comparación. El problema de la deforestación es un problema que se debe parar porque ellos crean un microclima, un microecosistema. Entonces, todo lo que son la parte de arborado, ya sea a nivel urbano o también a nivel rural, es importante protegerlos. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa parte forestal, no hay ese microclima, también se altera el clima y también no hay protección de los suelos. Bueno, Julio César, ¿qué factores técnicos explican el fenómeno y la emergencia que ha pasado en Córdoba?
Bueno, el tema de un fenómeno de variabilidad climática donde tanto precipitaciones como en el caso en este momento que estamos viviendo se concentran en 24 horas de una manera desbordada, también como temas de incendios forestales. Y acuérdense que ahorita febrero, marzo comienza a entrar las arenas del Sahara y comenzamos con unos problemas de cambio climático y además también unas costumbres culturales muy complicadas como las quemas de gran parte de nuestras zonas de cultivos como una práctica de también de labranza de nuestros campesinos. Entonces, y ahorita estamos con el frente frío, ¿no? Que es un fenómeno que si bien no nos trae el frío que está en Estados Unidos, nos desplaza esa masa de cálida que hay sobre el país, asciende rápidamente la atmósfera y precipita en lluvia. Así que estamos en este momento en un tema de frente frío que nos va otra vez a exacerbar el tema de lluvia sobre nuestro territorio. Bueno, nosotros le preguntamos en un café a los ciudadanos si creen que Colombia está preparada para atender desastres naturales en las regiones y estas fueron sus respuestas. Considero que es necesario estar más alerta respecto a los organismos de alertas que se están disparando en las diferentes zonas del país. Siendo realista no, ya que primero pues nos falta mucha infraestructura y en el área de emergencias y de salud pues no se ha visto como una buena implementación, tampoco no ha habido un actuar rápido, no se está viendo el buen uso de los recursos pues del Estado para solucionar este tipo de situaciones. No, porque primero las entidades están desarticuladas en temas ambientales, Candia pues cumple sus funciones, pero no tiene como medidas unificadas y planes de ruta unificados para atender los desastres. Nos sigue haciendo falta cosas, yo creo que nos sigue haciendo falta equipos, planeación, prevención. En términos generales diría que nos sigue haciendo falta. Tiene todas las posibilidades y las capacidades, pero como toda la plata se la roban, entonces no. Pero por falta de recursos no es, sino que se desvían para donde no deben ir. Julio César, ¿qué medidas debieron tomarse precisamente antes de toda esta ola de lluvias, precisamente por parte de las instituciones? Bueno, lo primero de verdad es manejar la información de todo el sistema de alertas tempranas para tomar decisiones. A usted no le sirve tomar únicamente manejar data para sacar informes después de los desastres, sino realmente para anticiparse y que haya un sistema de respuesta. Hoy tenemos un sistema de monitoreo robusto en el país que hay que ponerlo a dialogar, que hay que hacer que trabaje en tiempo real. Segundo, pues es una historia también de frente a la margen del río Sinú que se permitió unas urbanizaciones sin las mejores condiciones y unos asentamientos y las mejores condiciones técnicas. Hoy hablamos de sistemas de construcción basados en la naturaleza, hablamos de SUD, hablamos de cosechas de agua. Tenemos una serie de tecnología que en el pasado no la teníamos porque éramos menos y menos densos ocupando el territorio, pero que hoy son indispensables. Así como miramos la altura de una fachada, la cantidad de ventanas, tenemos que ver cómo gestionamos el agua en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Karen, a nivel nacional, ¿qué decisiones debe tomar el gobierno nacional precisamente para que estas crisis se repitan? Bueno, básicamente el gobierno nacional debe hacer cumplir a todas las alcaldías municipales los planes municipales de gestión del riesgo, porque muchas veces están desactualizados, no están coherentes y algo que decía una de las televidentes es que no hay, digamos, mucha relación entre las diferentes instituciones y también se queda en la documentación y en la norma, pero no pasa a la acción. Entonces nosotros deberemos ser más activos de que la gente sí se prepare, que la gente sí se capacite en sus comunidades para enfrentar esos riesgos climáticos. Bueno, Julio César, la articulación institucional, a veces no es fácil articular lo local o lo territorial con lo nacional. ¿Cree que hay falencias y falta de articulación precisamente para prevenir el tema de desastres? Sí, y es muy diferenciada en varias regiones. Por ejemplo, en Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca casi que interviene atendiendo la emergencia. Cuando la normatividad lo que busca es que las autoridades ambientales sean esos entes de gestión de riesgo, pero en el componente de conocimiento del riesgo, de diseños, de poder entender y establecer cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la vulnerabilidad de los territorios. Pero entonces estas entidades tienen una demanda más de atender, de mandar maquinaria amarilla, y porque detrás
atrás hay unas instituciones en el departamento débiles, y si esto pasa en el centro del país, pues en las otras regiones es peor. Entonces casi que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero no hay un gerenciamiento y no hay una articulación real de las instituciones para poder bajar los niveles de vulnerabilidad, que es el objetivo. Más allá de atender la emergencia, es que seamos menos vulnerables en el territorio. Bueno, Karen, ¿qué consideras que está fallando en esos modelos de prevención de riesgo? Bueno, básicamente volvemos al tema de la falla estructural, una política más reactiva que preventiva. Y lo que debemos hacer es que, por ejemplo, se debe diagnosticar todas esas comunidades que tienen alta vulnerabilidad para hacerles ya planes estratégicos de poder, digamos, que estas comunidades no lleguen a ser más vulnerables por el riesgo climático. Entonces es la planeación estratégica de hacer el plan de ordenamiento territorial, hacerlas esas herramientas, pero aplicarlas. Es lo que yo siempre les he hecho la invitación a los alcaldes municipales para que ellos de verdad cumplan con estas normas de prevención. Julio César, a nivel internacional, ¿qué países están a la vanguardia en temas de prevención y atención de desastres? Bueno, depende del momento de la historia, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, Países Bajos, que vive bajo la cota de inundación del mar, han comenzado y trabajan y manejan un ordenamiento en el cual conviven con esta realidad. Nosotros, y si tú lo ves a nivel de literatura, somos comunidades anfibias, estamos asentados en el río Magdalena, pero los sistemas constructivos tradicionales de la zona andina muchas veces los hemos exportado, mal exportados hacia otras regiones donde esos sistemas constructivos no funcionan. También tenemos un tema muy precario en alcantarillado, que hace que la conducción de esas aguas sea desastrosa, y el manejo de basuras también horrible, que hace que haya taponamientos, que haya una serie de obstrucciones en nuestros sistemas de drenaje, que en una precipitación extrema pues nos genera desbordamientos. Entonces creo que también es un tema cultural, pero creo que lo hemos sabido hacer, pero lo hemos olvidado por traernos sistemas constructivos que no son tan adaptativos a nuestra realidad. Karen, precisamente este tema tiene relación con la formación, y en los modelos precisamente que uno ve en otros países, ve la estructura y la formación de los ingenieros, del personal. Está Colombia a la vanguardia precisamente en el Ministerio de Ambiente, en los territorios, para la idoneidad en personal y atención en lo que se necesita actualmente en desastres del país. Claro, Andrés, pues yo me siento muy orgullosa que a nivel de Colombia existe un excelente marco normativo, existen unas guías técnicas ambientales, existe una serie de documentos que permiten que el país esté formado. Sí existe una cantidad de profesionales que están preparados para este tema, existen ingenieros ambientales como yo, biólogos, ecólogos y muchas personas que ya están preparadas en gestión del riesgo para poder que ellos hagan parte de estas instituciones y poder llevar y liderar y llevar la bandera de poder prevenir el riesgo en Colombia. Lo que nosotros deberíamos mejorar es el cumplimiento normativo, que eso es lo que yo veo que es la falencia que tenemos en Colombia, que no se cumplen las leyes, no se cumplen las normas. Entonces tenemos que pasar también ya de la parte de educación un poquito más a la exigencia de las normas y al cumplimiento normativo ambiental. Bueno, la crisis climática nos recuerda que el futuro no se espera, se construye precisamente con decisiones presentes. Lo que hoy hagamos o dejemos de hacer, pues marcará la forma en que vivan las próximas generaciones. Gracias por acompañarnos en Un Café con Fe. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pero no dejen de vernos, que sigue la sección Un Café con Fe de película, donde trataremos las noticias más importantes de la semana. Nos vemos en una próxima conversación, así que póngale fe. De película está la elección de la nueva Junta Directiva y dignatarios del Comité Distrital de Libertad Religiosa de Bogotá para el periodo 2026-2028. Un equipo que viene asumiendo el reto con incidencia por la garantía de derechos y la reformulación de la política pública de libertad religiosa, avanzando en el proceso para la creación del enfoque religioso, como parte del reconocimiento de diversidad interreligiosa en la ciudad, siendo un referente a nivel nacional e internacional en las políticas públicas de este sector. De película está la preocupación ciudadana por los recientes casos de paseos millonarios reportados en Bogotá, hechos que reabren el debate sobre prevención, control y confianza en el espacio público.
La seguridad vuelve al centro de la conversación. La pregunta queda en el aire. ¿Bogotá camina segura? De película está la huella artística de Willy Colón, referente de la salsa y voz emblemática de sus generaciones. Su música, su estilo y su legado siguen marcando la historia cultural de América Latina.